Abogado, buenos días. Buenos días, público. Bueno, pues el lunes el fiscal anticorrupción dijo que investigará a los jueces. El lunes un juez, no exoneró ni no vinculó a proceso, simplemente pospuso una decisión que la gente entendió como que Manuel Agüero Tobar, el exalcalde de Jiutepec, había librado, o sea, había escapado de la justicia. Y eso se difundió ampliamente en redes sociales y al ratito, desde ese lunes, el fiscal anticorrupción Juan Salazar dijo que iban a investigar a todos los jueces ligados a la corrupción. En este caso él se refería al que había aparentemente liberado a Manuel Agüero Tobar, solamente se había pospuesto el procedimiento, pero el fiscal anticorrupción tuvo ese arranque de ira. Sin embargo, el martes, tanto el secretario de gobierno como el coordinador, el comisionado estatal de seguridad, dijeron, y ayer fueron más específicos, que proponen o investigan a 11 jueces que están ligados a la liberación de, ya dijeron, 68 secuestradores. Obviamente no pueden ser secuestradores hasta que un juez no lo diga, pero que habían liberado a 68 personas ligadas al delito de secuestro y que las sentencias de estos jueces habían sido todas tumbadas en segunda instancia, por lo que se les hacía extraño las resoluciones y que los iban a investigar por haber incurrido, por supuestamente, por la presunción de haber incurrido en corrupción. Obviamente todas estas declaraciones desde el Poder Ejecutivo y desde la Fiscalía, que es un órgano autónomo, violan el principio de la ley de la presunción de inocencia, pero también nos intriga qué tan independientes pueden ser los jueces. Por eso le hemos pedido a Jesús Díaz Dircio, el abogado de esta sección de análisis jurídico, que nos explique si un juez puede ser amenazado cuando no resuelve conforme a los deseos de la autoridad, si existe la independencia judicial y si el fiscal y los funcionarios que hicieron las declaraciones incurren en alguna responsabilidad en el tono que parece ser una amenaza. Por favor, Jesús, adelante. Sí, buenos días. Es correcto lo que mencionas, viene de una nota de lo que sucedió con el exalcalde y pues en mi opinión el fiscal anticorrupción puede y debe investigar, porque esa es su función. Lo que no es adecuado es dejar ver que insinúe que pudo haber corrupción por el principio de inocencia, como tú bien lo dices, y no debe afectar la imagen o reputación del exalcalde, porque si no comprueba el delito, pues podría incurrir una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, debemos entender que las autoridades, sobre todo investigadoras, pues tienen esa facultad de investigar porque es su monopolio, es las facultades que le otorga la propia Constitución, el artículo 21 constitucional. Consecuentemente, pues al hacerlo, debe respetar mucho lo que es el principio de inocencia. Por otro lado, estas autoridades pues no están susceptibles a ser amenazadas, ¿no? Finalmente cualquier persona puede ser amenazada y esa situación pues deviene ya de otro tipo de circunstancias en las que si se les intimida o amenaza para tener un resultado, pues tendrían que también denunciarlo con cualquier otra persona común para investigar si fueron o no amenazados. El caso en el que de la independencia del Poder Judicial, pues deviene del artículo 49-50 de la Constitución en la división de poderes, y sí es un órgano autónomo, parte de los poderes de la Unión, que debe tener libertad y libre albedrío el juzgador para que, de acuerdo a sus conocimientos y principios que la ley le concede para poder juzgar, pues deba de emitir sus resoluciones. No hay una subordinación del Poder Judicial frente a los otros dos poderes y eso le da plena autonomía. Sí, pero de todos modos señala que hay un conflicto. Los jueces no pueden perfeccionar lo que les presenta el Ministerio Público, la Fiscalía. Entonces, los jueces, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia emitió un comunicado en donde dice lo que acabo de resumir, que un juez no puede perfeccionar
las carpetas de investigación y debe resolver conforme al material que le pone la Fiscalía. Es correcto. De hecho, el debido proceso, en este caso, el Ministerio Público debe respetar los procedimientos de derechos humanos, y al hacer la solicitud para ser atendido ante el juez, pues debe haber reunido todos esos requisitos. No olvidemos que ya existen antecedentes muy públicos en México que han generado mucha inconformidad de la gente. Recuerdo hace algunos años el asunto de la francesa Cassés, que fue liberada o absuelta por un defecto en el procedimiento. Finalmente, eso es un ejemplo práctico para observar que si existen defectos en el procedimiento, pues el juez no puede subsanarlos, o no puede evitar tener que liberar a una persona por esos propios defectos. Entonces, de ahí viene la responsabilidad, pues, tanto de la autoridad administrativa, que es la Fiscalía, el órgano investigador, como el propio juez, que al momento de revisar las actuaciones, pues deban de ser muy minuciosos en que se cumplan todas las formalidades. Sí, porque por ejemplo en México, en Morelos es muy frecuente ahora que anuncian la detención de alguien que iba caminando sospechoso y que al revisarlo le encontraron un producto, al parecer marihuana, cristal, lo que sea, o que se resistió a la autoridad, que dijo y opuso resistencia, por lo que fue detenido por resistencia de particulares, y ya después, mientras estuvo detenido por esas acusaciones, aparece que está relacionado con cualquier otro delito, y la orden de aprehensión por ese siguiente delito incluso se lo aplican desde la cárcel, cuando está en la cárcel. Sí, en muchas ocasiones las detenciones se generan con vicios o procedimientos que no son los que la ley autoriza, y eso implica que a veces el juzgador no pueda retenerlo. Sin embargo, en muchas ocasiones esa práctica de las detenciones pues permite que todo lo que tienen dentro de las investigaciones previas puedan también ser ejercidas. Y sí, ha sido muy visto en los medios de comunicación, en las noticias, cuando a una persona se le detiene y luego que sale ya se le está deteniendo por otra causa, ¿no? Pero en muchas otras ocasiones, cuando no se les encuentra ninguna responsabilidad, pues tienen que ser liberados. Y también cuando no hay no se siguió el procedimiento adecuado, no se cumplió con los requisitos de formalidad o en el debido proceso, pues también el juez se ve obligado a liberarlo. Abogado, aprovechamos, aunque ya se ha tratado en otros espacios con Evaristo, pero eso de resistirse al arresto, es lícito que si yo voy caminando por la calle, no he cometido ningún delito, no tengo ninguna conducta rara, me detengan por sospechoso? Bueno, ahí se atenta contra la libertad de tránsito. La persona tiene la posibilidad de poder transitar libremente. Sin embargo, en muchas ocasiones las autoridades administrativas pues señalan a tener algún indicio, una sospecha que les haya llevado a descubrir algún ilícito, y hacen la detención, ¿no? Como si hubiese en flagrancia. Sin embargo, pues sí es lo que el juez tiene que revisar, si se cumple las formalidades, sobre todo en esa detención, porque muchos de los asuntos pues han salido libres bajo esa consecuencia, pues de la forma en la que fueron detenidos, y muchas se dan en la forma en la que lo está señalando. Si la persona transita libremente y no tiene ninguna algo que pueda generar que pudiera haber cometido algún ilícito, pues la revisión pudiera ser ilegal también. Sí, y no me pueden detener porque yo me resista. O sea, ¿por qué me vas a revisar si no he cometido ningún delito? No hay motivo para que por mi negativa o por mi exigencia de que respeten mi persona, no me pueden detener. Así es, no debería ser así. Sin embargo, las situaciones que se han dado, pues hay detenciones muchas veces arbitrarias. En ocasiones, pues las detenciones sí son con un beneficio, en el sentido de que la persona se ha cometido algún ilícito, pero para esas circunstancias se debe analizar el caso en concreto, ¿no? Sí, y para un ciudadano normal que no está relacionado con un delito, por ejemplo, va en su vehículo, lo paran en un retén y lo obligan a salir del vehículo. No debe de salir, ¿verdad? Sí, él tiene libertad de tomar la decisión de salir o no. En la actualidad pues se ha conocido muchos casos en los que la propia gente ya asegura la forma en la que no se le atribuye un hecho delictivo que no cometió, utilizando medios de grabación como son los teléfonos celulares, y la gente empieza ya a tomar acciones para protegerse de manera individual, tanto en sus hogares como en la calle. Comúnmente ya utilizan los teléfonos para documentar cualquier detención ilegal.
La realidad es de que pues el marco de respeto y el ejercicio de las leyes pues debería permitir que la sociedad viviera correctamente. Sin embargo, también hay mucha delincuencia que se hace sospechar de muchas cosas, ¿no? O sea, hay un costo-beneficio que es el que se debe de sopesar para ver hasta dónde se puede, no podemos aceptar esta situación que va contra los derechos individuos o los derechos de las personas, pero que a veces oponerse por oponerse tiene un costo porque permite a quienes delinquen una protección excesiva de la ley. Pero bueno, dentro de todas estas cosas y ambigüedades, aprovecho para tratar el tema de los permisos para circular sin placas. En Morelos, sobre todo en la época de Graco Ramírez, hubo demasiadas irregularidades en cuestión del control vehicular y la misma Secretaría del ramo vendía permisos que no estaban lo suficientemente legales, vamos a decirlo así, pero permitía la competencia paralela y proliferaron los negocios que se llaman de gestoría vehicular, que no solamente tramitan. El gestor es una persona que interviene entre el que busca tramitar un derecho, alguna cuestión burocrática y la autoridad. Pero entonces no permiten, no solamente se dedican a gestionar las placas, la verificación y todo, sino que empezaron a emitir permisos para circular sin placas que generan otros municipios. Entonces, ¿cómo saber que lo que venden allí es legal? Ayer hubo un cateo y detuvieron a una persona de un negocio que se dedica a esa actividad que está aquí en esta calle, en la calle Guerrero, aunque el boletín decía Morelos, pero creo que está en la calle Guerrero. Es ese que estamos viendo y lo clausuraron y todo lo demás, y aseguran que encontraron documentos falsos y todo fue a partir de una investigación de un hombre que fue detenido y utilizaba uno de esos documentos cuya legalidad era cuestionable. Pero bueno, podemos usar, los ciudadanos pueden usar esos servicios porque la Fiscalía lanzó la amenaza de que quien use esos documentos que son falsos para la autoridad se arriesgan a ir a la cárcel. Sí, estas casas de gestoría son intermediarios para la operación administrativa de la venta de permisos que vienen de un municipio. Los permisos, en base a la propia Constitución y facultades que tiene cada estado, entidad, tiene libertad de elaborarlos, es decir, hay la autonomía municipal que te permite hacer los actos jurídicos que infieran en tu municipio, y en ese sentido, en algunos reglamentos de tránsito en los municipios estados establece la figura de ese permiso. Aquí el problema no es en sí el permiso como tal, sino que al momento de comercializar un documento que viene de otro estado, pues el autor de ese documento es el único que puede corroborar el hecho de que sea verídico o falso, ¿no? Entonces las personas o los ciudadanos, cuando adquieren ese tipo de permisos, pues desconocen si el permiso pudiera ser verídico o no falso, pues no apócrifo. Eso nos lleva a que las autoridades, cuando han verificado un documento como eso y han determinado que es falso porque no lo reconoce el municipio que les pidió, entonces consecuentemente cualquiera que se derive de ese documento, ese tipo de documentos, pues podrían resultar falsos de acuerdo a la investigación que ellos deben realizar. Pero la fuente para poder verificarlos debe ser el municipio que los pidió. Aquí la dificultad se da muchas veces porque el permiso que uno exhibe a las autoridades y compra en una casa de gestoría, pues vienen de otros estados y de otros municipios a los que a veces es difícil accesar a esa información, incluso de las autoridades. Las autoridades, cuando hacen la revisión de un permiso, su obligación es verificarlo a través de la persona que lo expidió, a través de la autoridad que lo expidió, porque el simple hecho de mencionar que es apócrifo o falso, pues si no tiene los elementos para hacer esa afirmación, pues también estaría incurriendo una responsabilidad. Pues bueno, o sea, queda en el aire y esa responsabilidad de quien adquiere el documento, asumir el riesgo de que en una verificación que él no puede hacer por lo general,
pudiera resultar falso, o la autoridad que fiscaliza todas estas cosas puede detener a alguien hasta que se compruebe. Podría resultar inocente por cuando se demuestre que el documento era, o sea, al revés de lo que marca la ley, ¿verdad? De que nadie es culpable, pero por aquí todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario. O sea, es un albur comprar un documento de esos. Sí, de ahí la responsabilidad de las autoridades que no pueden rebasar el principio de inocencia en sus declaraciones al señalar que puede haber un delito si no tienen los elementos para comprobarlo. También el atacar a las personas en su reputación pues generaría una consecuencia de responsabilidad. Pero tratándose de los permisos, sí es muy importante que la gente al momento de adquirir un permiso pues pueda buscar la forma a través de la propia casa de gestoría que le remite o le vende verificarlo directamente con quien fue expedido. No olvidemos que muchas veces en la compra de un vehículo nuevo y dependencias muy serias o comercios muy serios te permiten o te dan un permiso de esa naturaleza para que tú puedas circular en lo que tramitas sus placas. Esto es permitido. De hecho, ese permiso pudiera ser legalmente gestionado por cualquier casa de gestoría o casa de venta de vehículos directamente con el municipio que lo expidió. Eso podría suceder y el derecho de haberse expedido pues la autonomía municipal que tiene por la Constitución y los convenios interestatales que permiten la circulación con permisos pues legalizarían ese acto. Pero también podría existir la hipótesis en el que alguna persona pudiera duplicar esos permisos, venderlos como originales o verídicos y que fueran apócrifos. Pero eso solamente acudiendo a la fuente que los pidió, se sabría si esos permisos fueron expedidos por ellos o no. Así es que usted ya lo sabe. Ahora es una apuesta a que es legal o que no es legal utilizar esos permisos. Lo mejor es tener sus documentos en regla, la tenencia, las placas, todo como se debe de ser. Pueden ser placas de otros estados, no está prohibido circular en Morelos con placas de otros estados, pero pues bueno, a veces la autoridad para aumentar su recaudación, pues pone presión para que el trámite se haga en el estado de Morelos. Así es. Aquí en el estado ha estado limitado un poco los permisos, comúnmente son permisos que vienen del estado de Guerrero. Aquí en Morelos ha habido contados municipios que han expedido permisos en su momento y deben ser respetados de acuerdo a los convenios que hay. Como tal, el documento pues tiene, al ser oficial, pues tiene veracidad, o es un documento que al exhibirse pues está indicando qué es lo que puedes hacer con él. Sin embargo, si el documento es falso, pues se da la circunstancia de que la autoridad investigadora debe ejercer el delito, la acusación sobre la persona que lo porta y sobre todo el origen de ¿no? Y de ahí viene que haya responsabilidad tal vez quien lo vendió. También no he olvidado otras anécdotas que ha habido al respecto de los permisos, y ha habido ocasiones es que hay gentes que pegan su recibo de teléfono en el parabrisas para simular que es un permiso y circula como si lo fuera, pero es a veces la conducta de las personas las que llevan la responsabilidad. Por eso es que sí, los órganos investigadores pues deben estar muy atentos en verificar si la conducta que está realizando el trausente pues es delictivo o no, sobre todo porque son adquirientes de buena fe, ¿no? Ellos no saben si el permiso es falso y no tienen nociones de pues la pericia para determinar si lo es, o a lo mejor el descuido de no verificarlo, pero no dejan de ser personas que adquirieron el permiso de buena fe. Así es. Jesús Díaz Dircio, analista de Cadena Sur, no sé si haya algo más que agregar. Únicamente al respecto que mencionabas ahí, que asumir las responsabilidades, los jueces como autoridades también, no solamente su responsabilidad es en base a su actuar, sino que la propia ley lo determina. Pese a que tienen autonomía para tomar decisiones, pues deben respetar las normas y aplicarlas conforme como exige la propia ley. En materia civil, penal y cualquier otra materia existen responsabilidades de las autoridades por omisiones, negligencias, excusas inexcusables, mala fe,
arbitrariedad. Cualquier acción que ellos realicen también puede ser sancionada si esta no se encuentra apegada a la ley, y pues finalmente deben hacer cada quien su trabajo correctamente. Así es, así debe de ser en todos los ámbitos. Cada quien debe hacer su trabajo y el abogado Jesús Díaz Dircio ha hecho en esta mañana el suyo y de manera brillante como siempre. Y le agradezco. Buen día.